Últimamente se está hablando muchísimo sobre la economía de Bolivia. La palabra estanflación aparece por todos lados, pero ¿qué pasa si ese diagnóstico no es del todo correcto? Y si la situación fuera en realidad mucho más grave. Vamos a analizarlo a fondo. Y es que, aunque estanflación parece ser la palabra de moda entre los analistas, una mirada un poco más profunda a los datos sugiere una historia completamente diferente. Y sí, mucho más extrema. Y aquí está la tesis central de este análisis. Ojo, porque no estaríamos hablando de un simple estancamiento y un poco de inflación. No, estamos hablando de algo mucho más serio, una contracción económica severa, con el riesgo real, muy real, de una hiperinflación. Entonces, ¿por qué es tan importante esta distinción? ¿Qué más da como lo llamemos? Bueno, es crucial. Primero vamos a ver por qué el diagnóstico de estanflación, en este caso, es erróneo. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la estancflación? En términos económicos clásicos, se define por dos características. Primero, crecimiento económico nulo, o sea, la economía está paralizada. Y segundo, una inflación que es crónica, sí, pero moderada. Muy bien, ahora que tenemos clara la definición, vamos a ponerla cara a cara con la realidad boliviana. La diferencia es clave, de verdad, para entender la verdadera magnitud del problema que se enfrenta. La diferencia salta a la vista. Por un lado, la estanflación es crecimiento cero e inflación moderada. Pero la realidad de Bolivia, por otro lado, es una contracción económica severa, o sea, una caída, la economía se achica, y no una inflación moderada, sino el riesgo latente de una hiperinflación. Son dos escenarios completamente distintos. Y esto no es solo una opinión o una forma de interpretar las cosas, ¿eh? Los datos oficiales, los números duros, lo confirman. Miren, según los datos oficiales para el primer semestre de 2025, el PIB de Bolivia no se estancó, se contrajo, un 2.4%. Con esto ya no hablamos de una economía que no crece, sino de una que, de hecho, se está haciendo más pequeña. Pero esa cifra de mitad de año es solo el comienzo. Las proyecciones para el cierre total del año pintan un panorama que es, la verdad, aún más complicado. La proyección para todo el año 2025 es una caída del 4%. Esto ya no es un estancamiento, para nada. Es una contracción profunda. La economía está en un claro retroceso. Pero, a ver, ¿cuál es la causa de todo esto? No es una crisis cíclica de las que van y vienen. La raíz del problema es un desequilibrio estructural masivo que lleva años y años gestándose. La crisis se debe entonces a estos desequilibrios macroeconómicos que son estructurales. Es un problema de fondo. Y hay un número que lo resume. Bueno, que lo resume todo. 12%. Ese es el tamaño del déficit fiscal del país en relación con su PIB. Es una cifra enorme que básicamente significa que el gasto público supera por muchísimo a los ingresos. Una situación, se mire por donde se mire, insostenible. Este enorme déficit fiscal coloca al país en una encrucijada, y esto se traduce en dos posibles caminos para el futuro. Y les adelanto, ambos son extremadamente difíciles. El primer camino es el del ajuste. Si el gobierno decidiera reducir drásticamente ese déficit fiscal del 12%, la consecuencia directa sería una contracción económica todavía más severa, una caída del 10% del PIB en 2026, o sea, una recesión profundísima. El segundo camino es no hacer nada. Si no se procede con ese ajuste fiscal, la única forma de financiar el déficit sería a través de la emisión monetaria, lo que provocaría que la inflación se dispare sin control hasta alcanzar niveles de hiperinflación. Y así llegamos al final con una pregunta que define el futuro inmediato de Bolivia. La elección no es entre lo bueno y lo malo, sino entre dos caminos muy dolorosos. Una recesión severa para estabilizar la economía o una espiral hiperinflacionaria por la inacción. El tiempo dirá qué camino se elige. Muchas gracias por acompañarnos.